Jesús Vélez Loor. Él también es un migrante ecuatoriano, lo tenemos aquí. Coincidencialmente coinciden estos dos temas. Teníamos previsto en principio entrevistar solo a Jesús, pero esta entrevista con Freddy Lala surgió a última hora. Jesús Vélez Loor le ganó una demanda a Panamá, lo demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ganó esa demanda. Jesús, muy buenos días. Explícanos, ¿por qué ocurrió la demanda primero en contra de ese vecino país? Muchas gracias, Janet, por permitirme difundir este mensaje que sale de la Corte Interamericana. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado ayudándome para llevar adelante este proceso internacional. Bueno, esto sucede a raíz de que en el año 2002 el país agobiado por la crisis decidí viajar para los Estados Unidos también, pero con visa. El caso son diferentes. Yo tenía mi visa y me fui vía terrestre. Al cruzar por Panamá fui detenido, torturado y condenado a 2 años de prisión. Detenido porque se me acusaba que estaba vinculado con el grupo de las FARC por atentar contra la seguridad del Estado, yo no sé de qué forma, y tener una visa falsa. La visa era legal, pero me acusaron que la visa era falsa. ¿La visa de Panamá? La visa de Panamá. Y después de esto, torturado, condenado a 2 años de prisión por los delitos de estos, torturado porque me opuse a esa sentencia, porque fue sin ningún proceso judicial. No hubo juez, no hubo abogado, no hubo la presencia de ningún tribunal, de ningún abogado para que pudiera validar esa sentencia. ¿No enfrentaste ningún juicio? No, todo fue una violación al debido proceso. Me llevaron a mí a una isla donde allí me rompieron mi cabeza, yo tengo una cicatriz aquí en mi cabeza. Me rompieron porque me puse también una huelga en conjunto con un grupo de inmigrantes para reclamar que fuéramos deportados. ¿Qué tipo de maltratos recibiste? Hablas de que te rompieron la cabeza. Me rompieron mi cabeza porque me puse una huelga a un grupo de inmigrantes. Entonces la policía vino para que esta huelga no se produjera. Nos agarraron a palo, a garrote, y entre eso me rompieron mi cabeza de un garrotazo, con otros ecuatorianos que estábamos ahí también. ¿Qué otro tipo de torturas recibiste durante la prisión? Es una secuencia de tortura. De allí me llevaron, desde la isla donde estaba primeramente, me llevaron al complejo penitenciario La Joyita, que es un centro penitenciario para personas delincuentes, para comunes, presos, para delincuencia común. De allí siempre estuve opuesto. Cuando ya llegué al pabellón número 6 de la Joyita, me encerraron con 120 presos que estaban extranjeros en una forma hacinada, durmiendo en difíciles posiciones, donde pude conseguir una toalla y permanecer 6 meses colgado de una toalla en una esquina de la prisión, a unos 8 metros de altura del piso de la prisión. ¿Colgado que como una hamaca? En una hamaca, pero en una toalla, hecho en forma de U, no extendida de esta forma para poder relajarse, ¿no? Sino en forma de U. No voy a acostarse para acá, no voy para allá ni para acá, ¿no? ¿Y la celda qué condiciones tenía? Era un pabellón de 60 metros de largo y 9 de ancho. En ese pabellón habían 120 presos. Agobiado de todo este problema. ¿Tenían baño? ¿Dónde hacían sus necesidades? Un baño para 320 presos. Un baño para 320 presos. La sociedad, toda la gente se hacía en las esquinas las necesidades. Y en ese trayecto yo nunca acepté la sentencia de 2 años de prisión porque jamás vi en juez. Entonces yo siempre estuve en reclamo. Y no tuve llamada telefónica, no tuve asistencia jurídica, asistencia legal jurídica, no tuve asistencia... O sea, no tuviste el derecho a la defensa. No tuve derecho a la defensa. Todos mis derechos fueron desgarrados dentro de la prisión, en el Estado panameño. Y desde un teléfono clandestino pude llamar a la misión diplomática de Ecuador en Panamá, pero fue inútil. La señora Ivonne Garcés Almeida, que representaba al gobierno de Panamá, yo recibí un insulto. ¿Quién lo mandó a salir de su país? Entonces... ¿Esto en qué año fue? El año 2002-2003, en el periodo del gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, entonces cuestión yo ya no veía sentido porque yo me fui enfermando y me dio úlcera, yo tuve úlcera. Este brazo, a mí me colgaron de mi brazo para que me declarara culpable de los delitos que se me están imputando. ¿Te colgaron del brazo? Tuve 8 horas colgado de este brazo. Tengo traumatizado el tronco del brazo. También tengo la pierna... ¿Y te colgaron de dónde? De una especie de un arco de fútbol, pero de puntilla, 8 horas. Y tengo los exámenes médicos, también tengo la prueba, por eso que este caso tuvo un impacto internacional en la Corte Interamericana. ¿Cómo y cuándo? ¿Quién te ayuda a denunciar esto ante la Comisión Interamericana? Todo este sufrimiento que pasé en la prisión de Panamá, quisiera resaltarle parte de las torturas que se daban. El 2003, en junio del 2003, ya decepcionado que ya no había nada, yo me vine y me costuré la boca. Y como castigo me llevaron a un pabellón de máxima seguridad.
para que no estuviera ahí, porque yo llamé de un teléfono clandestino a una radio que se llama Radio Caracol Panamá. Y entonces no sé de qué forma se enteraron y me trasladaron a un pabellón de máxima seguridad. Allí lo que fue la peor tortura que recibí. Me llevaron a una sala donde estaba torturando, todos los que llevaban ahí los torturaban en filas, así como chancho lo ponían en fila, entonces desnudos. Yo tenía mi boca cosida, y como tenía mi boca cosida me derramaron gas pimienta en mi cara, tuve que desgarrar los labios de mi boca para poder respirar. De ahí me desnudaron, me tiraron al piso y empezaron a torturarme por las plantas de los pies, igual como lo que estaban haciendo con los demás detenidos. Y caminaban por las espaldas y por las plantas de los pies. Yo perdí la sensibilidad de las plantas de los pies. Yo no sentía ¿Caminaban nada. encima de tus plantas de los pies? No, encima de los cuerpos. Pasaban por unas filas golpeando la planta de los pies por atrás y luego al regreso caminaban por las espaldas. Y luego giraban así los policías en esa forma. Y le hacían también poner boca arriba. Y allí los que estábamos siendo torturados pedían la muerte, gritaban con voz moribunda que mejor lo mataran. Ya ni la voz se oía a 1 metro, 2 metros. Ya habían perdido hasta la voz, los demás presos igual como yo también. De allí yo perdí la sensibilidad de las plantas de los pies. Tengo una serie de consecuencias. ¿Hasta hoy? Hasta ahora, producto de las secuelas de la tortura. Lo puedo comprobar con examen médico porque los comisionados de la Comisión Interamericana me enviaron médicos especializados en la materia de esto, del tema de la tortura, y tengo los exámenes médicos que los tiene la Corte Interamericana, están conmigo también y están en la Comisión Interamericana. Jesús Vélez, ¿cómo lograste que la Comisión Interamericana se interese en tu caso? Cuando yo salí del Ecuador, vine deportado solamente con un short, sin descalzo, con la cabeza agachada y desnudo. Me entregaron a la policía de Guayaquil. Ahí allí la policía me investigó, me tuvo 24 horas y empecé a buscar justicia dentro del Ecuador. Nadie me quiso escuchar. Lo primero que recibí acudí fue a la Comisión Económica y Derechos Humanos de Elsie Monge. No hizo nada absolutamente. Acudí a la Defensoría del Pueblo, archivaron mi caso. Acudí al Congreso Nacional donde María Augusta Rivas me dijo que ponía en peligro la situación de Abdala Bucaram en Panamá. Fui al ALDU, ya no había dónde ir. Por último fui a entregar una carta al presidente Lucio Gutiérrez y sus escoltas me sacaron con una carta que yo llevaba a entregarle al presidente y me tiraron afuera. Me botaron que ese ya estaba cayendo una lluvia con unas muletas, porque yo cuando salí no podía caminar, yo anduve como 6 meses en muletas. Es decir, el gobierno ecuatoriano en ese momento de Lucio Gutiérrez no te quiso ayudar. No me quiso ayudar, para nada. Y entonces anduve mucho tiempo reclamando justicia, hasta que un día yo tenía un pequeño conocimiento de los organismos internacionales. Fue cuando decidí ya llenar la queja, la demanda, después de haber agotado todos los recursos. Presenté también la queja en la misión diplomática de Panamá aquí en Quito. Y después me prohibieron el ingreso a la misión diplomática panameña, de la embajadora Alba Tejada de Rola. Posteriormente a esto, ya no tenía nada que hacer en el Ecuador, decepcionado, ya no tenía recursos, lloraba yo de la decepción, ya no tenía nada que hacer. Entonces fue cuando empecé a incursionar los caminos internacionales para buscar las leyes internacionales. Fue cuando dirigí mi queja, mi petición a la Comisión Interamericana vía internet y la acogieron. ¿La acogieron? Sí, sin abogado. Yo pedí ayuda donde el señor Larrea, Gustavo Larrea, fui para que me ayudara a interpretar la ley internacional para poder acudir y no me quisieron recibir. ¿No le ayudó tampoco? No me ayudaron. Entonces tuve que convertirme en un autoabogado para poder saber interpretar la Convención Americana y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Fue entonces cuando este caso fue tomando una fuerza y empezó a intervenir la Universidad de Harvard para investigar las denuncias a través de la Comisión Interamericana, lo que yo había denunciado, para investigar también el sistema carcelario que existe en Panamá, un pésimo sistema carcelario panameño, y el sistema judicial también. Y esta denuncia se fue creciendo, tomando fuerza, y el año 2006 convocamos audiencias al Estado panameño y fue a defender el expresidente Aristide Royo al Estado panameño. Y bueno, después de varios meses la Comisión Interamericana declaró admisible el caso y se siguió el análisis de fondo, y se siguió en el análisis de fondo la comisión declaró que el Estado panameño es responsable de las torturas que yo viví y lo invita a cumplir una recomendación que emite la comisión, pero no la cumplió. Entonces fue la comisión que ya al final, cuando ya no cumplió, presentó la causa, la demanda en la Corte Interamericana. Esta es la demanda de la Corte Interamericana. Ya. O sea, ya hay una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión presentó a la Corte, ya pasó por la Corte. Ahora está en manos de la Corte. Y ya pasó por la Corte también. Ya pasó por la Corte. La Corte ya sancionó a tu favor. Ya sentenció, y este es el fallo de la Corte Interamericana. ¿A qué sentencia al gobierno panameño? Bueno, déjeme regresar un poquito más para atrás. Jesús, tenemos poco tiempo, tenemos que terminar. Bueno, la Corte Interamericana condena al Estado de panameño y sienta un precedente en todo el continente americano en base a esta sentencia. Ahora los migrantes
migrantes en el continente, toda persona que sea migrante en el continente y sea procesada de la igual forma estaría en contrariedad con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que cualquier persona que está detenida en un país por razones migratorias deberán respetarse sus derechos. Después de esto... ¿El Estado panameño tendrá que indemnizarte? Sí, el Estado panameño... ¿A cuánto? ¿De cuánto fue la demanda? Un total con costas procesales es miserable, $59,000. $59,000. Miserable. ¿Y eso hasta cuándo te los tiene que pagar? El plazo se vence el 10 de este mes y el Estado panameño no ha hecho absolutamente nada. ¿El gobierno actual te está ayudando para poder cobrar esa irrisoria indemnización después de todo lo que pasaste? Mire, yo pedí ayuda a la Secretaría Nacional de Migrantes. Vengo años pidiendo ayuda a la Secretaría Nacional de Migrantes. De tanto insistir me tildaron de loco y tarado. Acudí a diferentes organismos acá, incluso este caso lo conoce el doctor Eduardo Zambrano Cabanilla, lo conoce Francisco Ago, lo conoce Linda Machuca, lo conoce María Paula Romo, lo conoce casi todos los asambleístas que están a la... ¿Y no han querido ayudar? Me insultan, cada vez que yo insisto me insultan. Entonces, ¿qué confianza? La señora Lorena Escudero, en una ocasión me dieron ese teléfono para que llamara, y lo que me respondieron es que yo soy un loco tarado. Entonces, que debí acudir a los recursos de ellos, si yo esperaba nunca de ser. Bueno, este loco tarado, como dice el gobierno, ya tiene una sanción a su favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué es lo que pides concretamente, Jesús? Yo quiero agradecer a todas las personas ha habido personas buenas que también han estado de cara a este proceso. Quiero agradecer al doctor Fernando Flores, que ha sido la única persona al asambleísta Fernando Flores que conoció este caso, ha estado de cara empujando, me ha apoyado muchísimo para asistir a la audiencia que tuve en la Corte Interamericana de San José, Costa Rica, el pasado mes de agosto. Y yo acudí a la Embajada de Panamá y dijeron que tenían vergüenza de acudir a la audiencia delante de todos los jueces que habían ahí. Imagínense qué clase de autoridades tenemos. No tenemos representación, estamos realmente abandonados, somos huérfanos de nuestro gobierno. Yo pido a las autoridades que exista un cambio, que sea más solidario. Es terrible, no podemos contar. Hay muchas personas en el mundo. Soy un ejemplo de uno de los muchos casos que existen en el mundo. Jesús, te agradezco muchísimo por venir a contarnos esta impresionante historia. Sé que tienes problemas de salud todavía, pero me alegra verte bien. Me alegra saber que eres valiente y eres un sobreviviente. Yo confío en que la Secretaría Nacional de Migrantes reaccione. Lo que hemos contado en este programa es inadmisible, es inaudito. Esto no puede suceder. Son compatriotas nuestros que tienen derechos, y que esos derechos de un gobierno que se jacta de decir que son los grandes defensores de los derechos humanos, no puede ser que los tenga abandonados. Jesús, muchísimas gracias por estar en esta mañana. Muchas gracias a usted también. Y quisiera hablar un poquito, quizás de este caso se está haciendo una película para hacer... ¿Van a hacer una película? Sí, para